get, are received and triaged. I'm talking more about the floor. My 5 years experience. I forgot to mention my name is Jose Montenegro, and I'm also in Olocha. I'm a priest of Yamaya for 9 years. And basically here we're talking about inpatient culture-specific care for diverse, multicultural, multi-ethnic healthcare worker population. In other words, we want to make sure that the nursing industry, that healthcare is unique and specific to the individual, and not just broad, because we want this person to get better. Como estaba diciendo, voy a tratar de ser breve porque quiero hacerlo en español y en inglés para que todo el mundo pueda entender bien. Mi nombre es José Montenegro, nos había comentado de que también soy Olocha, soy sacerdote de Yamayá por 9 años. Y la presentación que tenemos aquí es como Inpatient Culture Specific Care, o sea, queremos estar seguros que la enfermería está viendo la individualidad del paciente, no solamente que sea medicina general. Ya expliqué ya que estaba en el proceso por 7 años y tú sabes, trabajé en un piso médico quirúrgico y que estoy trabajando ahora para corrections. I already mentioned, that I've been a nurse for 7 years. I did 5 of them in med-surg, and now I work for the Department of Corrections. One of the inspirations for my topic is Madeline Leininger. She's actually the nurse theorist for my hospital. She says, she coined transcultural nursing, and she says that it promotes a culture of inclusion. Healthcare is not just for Judeo-Christians. Healthcare is not just for a certain population or a certain economic status. Healthcare is for everybody, and it has to fit to the individual. Una de las personas que me inspiró para hacer este papel es la teorista ahora mismo de mi hospital, que falleció, que es la señora Madeline Leininger, que ella también dice que el cuidado del paciente tiene que tener en cuestión una cultura del paciente para poder ser efectivo. Esa es la señora Madeline Leininger. Some of the things that I want to talk about is some scenarios that are typically encountered in healthcare facilities and how to problem solve them. One of them is communication. We cannot expect to be treated fairly if we're admitted to a hospital and we say, I'm Catholic or I'm Christian. No, you gotta say, I'm an Ifa priest, I'm a Santero, I'm a Lukumí, I'm a Yoruba traditionalist, so that they can understand where you're coming from, So that's one of the things. Also, there's a dynamic of dual diagnosis, which Papi Chando he had talked to me about that before, he had mentioned it, and I wanted to talk about that here. In medicine, we see evidence-based practice. We see the objectivity of science through medicine. But that can never tell us about human responses. Human responses are individual. And one of the things that happens is that the doctor can give you a diagnosis, but your spiritual diviner is giving you another one. Like if I end up in the hospital, the doctor could tell me you have X, but I want to see what Yamaya says or see what Orula says, because that's the one that's really going to save my neck, So, básicamente aquí voy a estar hablando de algunos escenarios que yo he encontrado prácticamente en el piso, personalmente. Algunos de los problemas que tenemos en la comunicación, nosotros no podemos esperar que nos vayan a atender bien si nos admiten en el hospital y decimos soy católico, o soy cristiano, o soy whatever, tenemos que decir soy Lukumí, Santero, Yoruba tradicionalista, o alado, whatever, como te identifique, para que te puedan dar ese cuidado, porque los pacientes dicen soy testigo de Jehová, la gente dice no vamos a darle sangre, tenemos que ver qué otros recursos tenemos para ayudarlo. Otro también es la dieta, o sea, tú sabes, hay cosas que no puedes comer porque te la quitaron en Italia, se te ponen en la bandeja adelante, tú sabes, y el hospital no sabía. Otro problema es la dinámica de 2 diagnósticos. O sea, el médico te puede diagnosticar con algo que cree o que los findings objetivos lo están llevando, pero al final usted quiere ver con su ángel de la guarda o con IFA o con el espiritismo. ¿Quién es que lo va a hacer? I'm kind of not going to follow the pattern. I'm going to be brief to rush kind of through it because we're kind of late in time and I want to be bilingual about it. This is one of the scenarios. At Jackson, we have semi-private rooms. So a lot of times we see conflicting
worldviews among patients, you know? And, you know, one time I came at the beginning of the shift and, you know, I'm doing rounds and one of the patients is upset. And she's telling me, you know what, I'm scared, I'm terrified, they're doing a ritual next to me. I don't know what they're doing, you know? And then you go to the room and you see that they're doing like a relación de cabeza, you know? And the patient tells you, you know, they're doing this to save my life. So basically there needs to be communication. You know, there's different things that could be done. First of all, both patients have rights. That's problem solved. The patient at the door or the patient that's scared has the right to not take part of it, to not listen to it, to not be involved in it, or to be open-minded and give space to their neighbor, you know? And also the neighbor has the right to have their spiritual needs met by whatever means they are. As long as you're not breaking the law, you know, you're not setting the hospital on fire, you gotta have your spiritual needs met, you know, because it's your right. So you could either, you know, you could talk, if they don't come to an agreement, you could talk to not to relations, you could talk to patient placement, you know, you could talk to your charge nurse, you know, and see how you could resolve it. You know, offer a private room or a separate room to someone else. Voy a hacer breve otra vez en español. Una vez fui al piso, este es un escenario que tuve, y llamaba a cada uno de las pacientes diciendo, están haciendo una ceremonia al lado mío y no sé qué están haciendo. No sé si es satánico, no sé qué están haciendo, pero dice que está asustada. Y básicamente están haciendo una relación de cabeza. Entonces la paciente que está al lado está diciendo, me están haciendo esto para salvarme la vida. Entonces tenemos que ver los derechos de ambas partes. La persona que está asustada tiene el derecho a su privacidad, a no tomar parte en una ceremonia que no tenga nada que ver con ellos. Y la otra persona tiene el derecho a que sus necesidades espirituales sean vistas, porque también es un paciente. O sea, en este caso, el enfermero o la enfermera tiene que ver a ver si pueden ofrecerle otro cuarto o pueden ofrecerle un time out que saca a la otra persona, pero que haya una calidad, you know, correcta y fair, o sea, justa. So, ese es el escenario número 1. Esta es la relación de la cabeza. Escenario 2, me acuerdo de esto también. Una paciente estaba ahora, me llama la CNA, Certified Nursing Assistant, diciéndome, tú sabes, voy a cambiar a la señora, hacerle un baño, porque la se van a llevar un MRI. Y la señora estaba brava porque le quitaron la muñeca y le van a quitar unas cuantas cosas. Entonces, también le tenemos que sacar sangre, había unos cuantos procedures que habían que hacer. So, básicamente se puede hablar con el paciente, no tienen que ser rude. Ellos tienen, ustedes son guests o son visitas en el hospital. Aquí no se puede discriminar porque no le gusta, porque sea cristiano el enfermero. ¿Qué puedo hacer? Ustedes, si le muevo la mesa, usted puede poner la muñeca, la bañamos, usted se puede quitar los collares, después se los puede poner. Para el MRI lo mismo que dijo María, si yo tengo que sacarle sangre y estarle de orula, trato de hacerlo en otra parte. Si no hay otra opción, hay que ser open-minded y saber que te tengo que salvar la vida. La lógica siempre predomina. This is my second scenario, and I'm really rushing through it, was I got to work one day, and the certified nursing assistant is telling me that there's a patient that's upset because they removed a doll, a religious relic, you know, and that, you know, it's to safeguard her health. You know how it is in hospitals, and the association of the spiritual that we have with that. So, and among other things, she had religious jewelry, she had her ide, her beads. So we kind of tackled a few things. We tackled how to, in a professional manner, and in a sympathetic or empathetic way, you know, give that good client care, you know, and offer alternatives. You know, like we cannot touch the doll, we bring the bedside table next to you, you can place the doll there, you can place your beads there, and then put them on as soon as we're done. Just like we have to draw labs, we can avoid touching your religious relics. You know, there's no option, and that's the exception to the rule, you know, so. There's the Lukumí, therefore, you know, and the communication is very important. Also, transfers and handoff. You know, it's important that they take inventory, you know, and know the things that belong to you, you know, so that they can respect it. There's a lot of people that they say, oh, this is satanic, let me throw it away, you know. They need to take an inventory. Es importante hacer un inventario de sus cosas, de sus pertenencias. Como dijimos, estos no son prendas, estos son reliquias religiosas.
para protegernos. This is a very important one with communication. CNN reports that the patient ate half of his breakfast, you know, and then he has an awkward looking shrine next to his bed, you know. On the tray you see eggs, bacon, and mostly pancakes. When you ask the patient why he didn't eat most of his food, he answers, I have a religious dietary restriction where I cannot eat eggs or pork. Aquí tenemos un escenario donde la señora me dice, el paciente no estaba comiendo, ¿qué hacemos? Lo tenemos que poner un calorie count, a contar las calorías porque no está comiendo. Pero vemos de que tiene huevo, bacon, lo único que se come fue un poquitico de pancakes. Entonces, al preguntarle dice que tiene restricciones religiosas. Si tú pones católico, tú puedes comerte todo. Aquí los que tenemos restricciones son los judíos ortodoxos, los musulmanes y las personas que somos sacerdotes de Lukumí. How does that look? Ay, how many eggs and five There you go. So again, when I go to the hospital, I gotta say, hey, I'm a Lukumí priest, I don't need pumpkin, I don't need cornmeal, I don't need a whole bunch of stuff, you know? Hay que tener una buena comunicación porque no estamos, tú sabes, han cambiado, gracias a la iglesia de Lukumí, gracias a la labor de Pichardo, de ustedes, o sea, no tenemos que estar escondiéndonos de las cosas, o sea, de las restricciones que tenemos. O sea, si quieren romper el ITAR, romperlo porque quisiste, pero no podemos. Y son los primeros que This is another interesting one, otro interesante. On shift change report, they told me of a patient that's a DNI. You know, when someone has the end stage of a disease, they're declining, the quality of life is poor, they're given that option to be or do not resuscitate, right? So in that transition, you know, you go in, you see that the patient's dying, they're declining, they're already on their way out, and they're performing ritualistic activities for end of life. The family has to be given, they have to be given that opportunity to prepare for the end of life care. En este escenario, entré a recibir reporte y me estaban hablando de un paciente que estaba esperando para entrar en hospice, en el piso de palliative care, que estaba ya decayéndose. Cuando yo entré al cuarto se estaban muriendo el paciente y estaban haciendo preparativos, obviamente no era la zorra, pero bueno, estaban haciendo preparativos para end of life care y la importancia que es respetar eso. Post-mortem care, ¿cómo vamos a cuidar? Eso es una parte muy importante para nosotros, no solo la iniciación, sino también cuando uno va a partir de este mundo. Y tienen que respetar eso, o sea, para que puedan acomodar, tienen que poder acomodar todos esos servicios, ¿no? Siempre y cuando los familiares sepan que hay que dar oxígeno, medicamentos, como prescribe el médico, tienen que permitir hacer end of life care. Esto también fue muy importante, esta fue una niña mayor que tuve un paciente de lo más joven que también era una niña mayor igual que yo. Y el señor se veía de lo más bien. Yo tenía otros pacientes que estaban más mal. Le dio un ataque cardíaco, cold blue, fuimos a resucitar, ya mañana se lo llevó. Está muerto, expiró, lo pronunciaron muerto. Entonces, nosotros tenemos en el piso que, o sea, quitar todos los artículos del cuerpo y envolverlo en un oso para llevarlo para el morgue. Y ahí tenía un dedo de rula, le quitamos el dedo de rula y la CNN me dice, no, me dice, no, porque eso es satánico, bótalo. Eso no se puede votar, you know? Hay que respetar. Hay mucha ignorancia, hay mucho prejuicio, existe personas que están envenenando, porque lo ven de otro punto de vista. Como mencionó Ramón, la religión es algo emotivo, es algo emocional, es algo fabricado por la sociedad. La ceiba es sagrada para mí porque soy santero, pero la ceiba es una porquera para una persona de otra cultura. So, you know, es importante tener esa comunicación y estar seguro, escribir, you know, qué pasa si me muero, qué tiene que hacer con mis pertenencias, whatever. In this one, I went, you know, I had a patient, also in Nehemiah, who passed away, a young man, and, you know, we're preparing the body to be wrapped in a shroud. We gotta do an inventory, take everything out. And the CNA tells me, well, there's a throw it away, that's satanic. I'm like, no, that's a religious object, how are you gonna throw it away? You know, so it's very important. Prejudices are real, and, you know, it's important to tackle that. We cannot be victims anymore. You know, we have to continue to evolve, but we cannot be victims. We have to
The end. So,